Bienvenidos a SolidWorks Simulation y adquisición de datos usando Arduino aplicado a un caso real de fatiga. Mi nombre es José Manuel Pereiras, soy gerente técnico para SolidWorks. Esta presentación la voy a hacer en conjunto con el ingeniero Fernando Díaz, quien es el gerente de ingeniería para la empresa Resemin. Algunas presentaciones previas que hemos realizado fueron análisis de grandes estructuras, dinámica también de grandes estructuras, casos múltiples de simulación y análisis de fluidos y no lineales. Si alguien está interesado, me puede escribir no solamente sobre esta presentación, sino para las presentaciones que acabo de nombrar, a mi email que figura en esta portada. Mi nombre es Fernando Díaz, soy gerente de ingeniería en Resemin. Resemin es una empresa peruana que se dedica a diseñar y fabricar equipos para minería subterránea, jumbos de perforación. Y bueno, trabajamos en la plataforma SolidWorks y PDM para lo que es gestión base de datos. Y bueno, en el área que yo estoy, que es el área de ingeniería, estamos trabajando 20 personas entre diseñadores e ingenieros. Uno de nuestros equipos es el Volter 88, que es un equipo para sostenimiento de minería. Yo inicié trabajando en Resemin en el año 2008. En ese año se fabricaba 2 equipos al año. El software que usábamos era el AutoCAD. Actualmente usamos SolidWorks, toda la plataforma de SolidWorks, PDM, Enterprise, Visualize, Composer, SolidWorks Electrical, y eso nos ha permitido una flexibilidad en nuestros diseños y hemos incrementado la producción, que por ahora anda en 90 a 100 equipos al año. Uno de los equipos bandera de Resemin es el Volter 88. Este equipo tiene más de 1000 componentes. Toda la estructura en amarillo está diseñada en SolidWorks. Hay algunos componentes que nos envían los proveedores en formato 3D. Todas las piezas que tenemos están registradas en el Volt de PDM, y el PDM lo usamos para poder gestionar los datos, gestionar las versiones de los archivos y crear un histórico de las modificaciones que se hacen o personalizaciones de los proyectos para los clientes. Bien, los objetivos principales que tenemos para esta presentación son 3. 1. Entender las capacidades de SolidWorks Simulation aplicadas a equipamiento pesado. 2. Cómo incluir nuevas tecnologías de adquisición de datos en el flujo de trabajo de simulación. Y 3. Implementación y validación de un caso real de equipamiento para la minería. Lo que ven a la derecha es equipamiento de Resemin, el cual vamos a analizar en el caso real de fatiga. La agenda está compuesta por 5 puntos. El primero vamos a describir fatiga, el fenómeno. En el segundo, simulación propiamente dicha. Luego, adquisición de datos usando esta tecnología de Arduino. Cuarto, conectando simulación y adquisición de datos. Y finalmente, la implementación. Veamos ahora fatiga, el fenómeno. Cuando comenzamos a estudiar fatiga, el primer caso que se nos aparece es la fatiga en la industria de la aviación. Como vemos arriba y a la izquierda, el caso de un fuselaje, debido a que empezaron estructuras livianas, de alto diseño, con una resistencia muy al límite de los factores de seguridad. Entonces ahí comenzó a estudiarse el fenómeno de fatiga a partir de fracturas y fallas vistas en el mundo real. Lo que vemos a continuación, este es un ensayo de fatiga también, el cual está compuesto por una viga a la cual se la somete a una vibración. Esa vibración que va sucediendo en la viga va a ir produciendo una fisura en el centro. De esta forma, los ingenieros, los diseñadores, pueden estudiar cuál es la resistencia a fatiga para un determinado componente. Es importante decir que este ensayo está realizado en un laboratorio
bajo cargas conocidas y bajo un ambiente, entre comillas, seguro, ya que es un ambiente de estudio. Ahora se puede apreciar justo en el centro de la viga cómo la fractura va avanzando, toma unos 15 minutos aproximadamente en propagarse, y lo que es el final del ensayo va a producirse lo que es la fractura, y esto en una estructura real, por supuesto, sería una falla crítica, ya que pierde totalmente la fortaleza estructural. Pero ¿qué pasa en el mundo real? Bien, en el mundo real ya no tenemos una carga conocida. La carga la vamos a ir obteniendo a partir de lo que es, justamente en este caso, una máquina trabajando en la caverna de la mina. Entonces, a diferencia del ensayo en laboratorio, aquí no solamente se va a producir posiblemente el fenómeno de fatiga, sino que también se va a producir la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es la carga que está haciendo o que está sometiendo a mi máquina? Entonces, a partir de aquí me gustaría hacer dos importantes cuestionamientos o dos importantes preguntas. Primero, ¿cómo simular la falla bajo fatiga? Que esa pregunta vale tanto para el laboratorio como para el caso real. Y en el segundo, ¿cómo conocemos las cargas reales? Si por ejemplo, en este caso, la máquina está perforando y está trabajando en una situación que no es ideal. Entonces, las vibraciones y fallas por fatigas, en este caso, la podemos ver en el equipamiento, a la izquierda, lo que es el equipamiento del Volter. En el centro vemos que la falla y la fatiga, esto fue registrado en campo, se produce al lado justo del cordón de soldadura. Y a la derecha vemos la superficie donde se inició la fractura y por la cual fue avanzando. Bien, veamos ahora simulación de la fatiga. La fatiga en SolidWorks Simulation se puede caracterizar en tres grupos. El primero de la izquierda, llamado Fully Reverse o totalmente reversible. Se caracteriza por una tensión media nula y la tensión máxima y mínima son de igual valor absoluto y de sentido contrario. En el caso central, tenemos una fatiga pulsante. Este se caracteriza porque la tensión mínima es nula. Y el tercero de la derecha es el caso general, en el cual podemos tener cualquier tensión máxima, cualquier tensión mínima, y a partir de ahí va a quedar nuestra tensión media establecida. Los tipos de carga que tenemos en SolidWorks Simulation son clásicamente dos. El primero es de amplitud constante. Este, por ejemplo, puede ser en casos de movimientos totalmente alternativos, como puede ser un motor. El segundo, el de abajo, es de amplitud variable. Típicamente estos casos de carga es cuando no tenemos una excitación que podemos caracterizar. Esto puede ser, por ejemplo, el tránsito de los automóviles sobre un puente. Veamos ahora nuestra estructura que vamos a analizar. Si recuerdan, en la animación, en el video que mostré sobre la estructura perforando, sobre la máquina perforando en la mina, teníamos ese cabezal en el frente, pesa unas 2 toneladas. Cuando está perforando, va a someter a esa parte de la estructura, la parte central. Vamos a ocultar ahora estos elementos, y esta parte central que estoy indicando en este momento es donde se produjo la rotura, justamente en este sector, en el cordón de soldadura. Entonces, todos los esfuerzos que vamos a realizar es para simular a la estructura y para llegar a determinadas conclusiones justo en ese sector. Como ven, la estructura podemos decir que es un ensamble complejo. Tenemos varios componentes, muchos componentes, decenas de ellos.
Entonces, en ese sector estamos viendo dos actuadores hidráulicos. Vamos a ver cómo en SolidWorks Simulation vamos a tener en cuenta a esos actuadores y justamente podemos hacer un análisis con mayor precisión y mayor simplicidad. Muy bien. Entonces, este es nuestro modelo de simulación. En esta posición que estoy indicando es donde aparece el actuador. Si bien no lo vemos gráficamente, desde el punto de vista de la simulación, lo simulamos con un conector rígido. También le podemos dar una cierta rigidez. Pero como en el momento en que la estructura, en que la máquina está perforando, estos actuadores se bloquean, es por eso que lo consideramos como conectores rígidos. Bien, ocultemos por un momento todas las entidades de simulación y vayamos a los resultados. Como este es un análisis de frecuencia, y yo sugiero siempre comenzar con un análisis de frecuencia, ¿por qué? Porque es el que nos va a permitir dar u obtener un orden de magnitud de las frecuencias fundamentales. En este caso, las frecuencias fundamentales que estamos viendo, la 1, la 2, la 3 y la 4 en Hz, van desde los 38 Hz a los 79 Hz. ¿Para qué sirve esta información? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si nuestra carga de excitación está en este rango, quiere decir que nuestra estructura va a ser muy propensa a entrar en resonancia con la carga de excitación. Luego vamos a ver justamente que la carga de excitación está alrededor de los 48 Hz y justamente eso hace que nuestra estructura esté sometida a una resonancia. Bien, viendo ahora un resumen de los modos de resonancia, el modo 1 de 38 Hz es un modo de flexión horizontal. El modo 2 de 48 Hz es un modo de oscilación vertical, al igual que el modo 3 de 76 Hz. Y finalmente el modo 4 también es un modo horizontal de 79 Hz. En resumen, como vemos, estos modos de flexión entre 38 y 79 Hz van a ser los propensos a recibir la carga de excitación. Bien, pasemos ahora a lo que es adquisición de datos con Arduino. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es Arduino? Yo sugiero ir a este link, que es el link formal de Arduino, donde van a tener mayor información. Pero para hacer un resumen con Arduino, Arduino nos permite, en principio, observar y controlar mejor las cosas. Entonces, Arduino va a permitir sensar el ambiente recibiendo los inputs de muchos sensores. Una característica de Arduino es que es una tecnología open source, es decir, una tecnología abierta y fácil de usar. Es muy fácil a Arduino decirle lo que tenemos que hacer vía una programación muy básica. Es un lenguaje muy parecido a lo que es el lenguaje C. Veamos ahora el ensayo a plena escala que hicimos en el laboratorio. Este es un bloque de hormigón, de concreto, el cual ahí nos estamos preparando para realizar la perforación. Aquí ya tenemos a nuestro Arduino implementado. Entonces, lo que muestro ahora son los dos acelerómetros, acelerómetro 1 y acelerómetro 2, los cuales están enviando mediante Bluetooth, pero esto podría ser Bluetooth o Wi-Fi, o la última implementación que hicimos es con una tarjeta de memoria. Vamos a registrar las aceleraciones en el proceso de perforación. Ahí estamos preparando la máquina. Ahí empezó la perforación. Pueden ver que la máquina se está moviendo. La frecuencia con que está perforando son 48 Hz.
La fuerza de impulsión son 2.500 kilos y la vibración es inducido en toda la estructura. Justamente, esta es la vibración la cual produce altas tensiones cíclicas y finalmente la posible rotura o falla por fatiga. Entonces, en un postprocesamiento de Arduino, llegamos, esto es muy fácil de postprocesar con algún sistema de procesamiento de información. Estas son las aceleraciones que adquirimos con Arduino, las señales. Ampliando la zona de perforación y haciendo un postprocesamiento, hicimos un procesamiento llamado transformación rápida de Fourier o FFT. Llegamos a que las frecuencias de oscilación de la máquina, está la primera, como ven, 38 Hz. Después vimos que descubrimos otras más entre 0 y 100 Hz. Y la tercera nuevamente 38 Hz. Esos son 3 experimentos que realizamos. Entonces acá es donde lo primero que descubrimos con Arduino es que, mejor dicho, con los acelerómetros, con los sensores de acelerómetros que incluimos en la máquina, descubrimos que justamente el rango de oscilación está, inclusive la frecuencia fundamental, 38 Hz, coincide con la simulación de frecuencias que habíamos hecho en SolidWorks Simulation. Eso quiere decir que está en proceso de resonancia. Veamos ahora cómo conectar simulación y adquisición de datos. Bien, algo muy importante cuando queremos conectar simulación, SolidWorks Simulation, y alguna entidad externa como puede ser la adquisición de datos, vamos a tener que trabajar con todo lo que es API o Application Programming Interface. En principio, lo que hicimos fue, aquí vemos que estamos repasando el análisis de frecuencia. Esto es totalmente embebido y ya viene en origen en SolidWorks Simulation. Y agregamos todo lo que es una programación hecha dentro de SolidWorks. La primera solapa que diseñamos fue simplemente para extraer las frecuencias naturales de una forma más simple. Entonces, dentro del modelo, como en general estamos interesados en la primera y segunda frecuencia, recuerdan que habíamos visto que la frecuencia natural que registramos con Arduino era 38 Hz, hicimos esta ventana, la cual cliqueamos en frecuencias naturales y obtenemos las frecuencias naturales de SolidWorks Simulation. La segunda capacidad que desarrollamos dentro de SolidWorks es la posibilidad de tomar los datos directamente desde Arduino. Entonces, postprocesando la información de los archivos, ya no necesitamos otro software u otra herramienta para obtener estos datos. Directamente actualizamos, vamos a leer dentro de SolidWorks cuáles son los valores de frecuencia registrados y no solamente obtenemos los valores de frecuencia, sino que también obtenemos el damping o factor de amortiguamiento. Esto es muy importante a la hora de realizar un estudio dinámico. ¿Sí? Es una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cuál es el factor de amortiguamiento? Bueno, yo lo que les digo es que tenemos que hacer experimentos, obtenerlo de referencia, o en este caso, con una implementación muy simple, obtenemos la forma más precisa para este factor de amortiguamiento. Entonces, haciendo este análisis dinámico, que es el que en realidad está sucediendo en mi ensamble, en mi modelo, podemos ver que a lo largo del tiempo se va a producir una oscilación cuando está perforando la estructura. Esta es la simulación dinámica de la estructura dentro de SolidWorks. Y lo que vemos es cómo las oscilaciones en distintos puntos de nuestro componente van afectando. Ahí vemos aceleraciones máximas en función del tiempo.
La tercera aplicación que desarrollamos ya es un comparativo entre lo que es Arduino y SolidWorks Simulation. Aquí, justamente, obteniendo las frecuencias de SolidWorks y obteniendo los resultados de los acelerómetros, esta herramienta lo que nos permite es leer todas las frecuencias naturales que obtenemos dentro de nuestro modelo de simulación en SolidWorks Simulation, compararlas con las frecuencias naturales obtenidas por Arduino y ver cuáles son los modos que se están excitando. Es decir, en este caso, en SolidWorks Simulation vemos que el primer modo, el modo 1 y el modo 5, son los que están de alguna forma siendo excitados en su frecuencia natural por las oscilaciones que estamos teniendo en campo. Y también obtenemos el error, en este caso un 2,5%. Ese error podemos decir que en el mundo de la ingeniería está dentro de los órdenes de magnitud en el cual trabajamos. Y por último, desarrollamos una implementación en tiempo real. Esta implementación ya no solamente trabaja con los archivos, sino que está directamente conectada a el puerto serial de donde se lee el Arduino. Entonces, en este caso, en el COM10, es en nuestro puerto serial, si conectamos, estamos viendo en tiempo real, vemos 7 columnas. La primera es el tiempo en microsegundos que estamos obteniendo la información. Cabe aclarar que estamos obteniendo información a 4 kHz. Eso prácticamente no tenemos límite en medir frecuencias naturales de cualquier tipo de estructura. Entonces, esta herramienta en tiempo real nos permite obtener cuál va a ser la vida a fatiga que está teniendo ese componente. En este caso, 1.500.000 ciclos es lo que sugiere la herramienta. Vamos ahora a la implementación final. La implementación final, esto fue casi la última versión que desarrollamos. Fue hecha con una placa Arduino Pro Mini, un acelerómetro digital MPU 6050 y baterías de larga duración. Ahí vemos el circuito. Si alguien quiere después tener detalles, no tengo problema en compartirlo. Luego de ello hicimos un análisis estático en función de toda la información obtenida. Detectamos las zonas de mayor carga, de mayor tensión, ¿sí? Donde era producido. Y ahí tenemos a la izquierda los resultados, digamos, lo que pasó en la estructura, la rotura en el componente, como habíamos hablado, por fatiga, y a la derecha los resultados de fatiga que obtenemos en SolidWorks Simulation luego de utilizar la información obtenida en campo real por Arduino e introduciendo eso en nuestro análisis. Como vemos, las zonas coinciden totalmente con el área de falla. Por último, para hacer un resumen de las tecnologías, de los módulos que usamos aquí, dentro de todos los módulos de SolidWorks Simulation, usamos el primero, el básico, que es el estático para ensambles. También usamos el módulo de fatiga. Esto se encuentra en el paquete de Simulation estándar. Del paquete de Simulation Professional usamos la parte de frecuencias. Y respecto al paquete de SolidWorks Simulation Premium, usamos todo lo que es la parte del Time History, el dinámico, y también la parte no lineal para detectar deformaciones plásticas. Entonces, conclusiones. Con herramientas de simulación flexible, lo que nos permitió en este caso es obtener el mejor diseño y acortar los tiempos de desarrollo. La evaluación de componentes bajo carga de fatiga resulta en definitiva en productos de mayor calidad. Estas nuevas tecnologías de open source y económicas y muy distribuidas nos permitió hacer una implementación rápida para obtener más información del campo y en definitiva resultados más precisos.
Y por último, las soluciones de SolidWorks Simulation integradas 100% al CAD nos permiten encarar en forma más simple casos reales. Bien, desde ya, muchas gracias por su atención. Dejo ahí mi email y nos vemos la próxima.